Bueno, queridos siervos, entonces ya tenemos ahí en la primera parte de este mensaje una explicación de cómo se iba desarrollando la paganización de todas las iglesias del Imperio Romano a partir de la herejía y de la presión que ejercía la iglesia, la congregación de Roma en particular, que era, por supuesto, estaba en la capital del imperio occidental romano, era la ciudad más grande de Roma para ese tiempo, tenía la congregación de donde había gente más poderosa, influyente, más cercana al gobierno, y lamentablemente ellos apostataron en Roma y después querían que todas las iglesias apostataran igual que ellos, y lo consiguieron, queridos codritos. Y ya vemos el motivo de la disputa, cuándo era que había que celebrar Pascua y cuándo era que había que celebrar el domingo, el día de la resurrección. Los romanos decían que había que celebrar la Pascua en el día de la resurrección, un domingo, y así lo aceptaron ellos y así querían imponerlo a los demás. Pero los de Asia Menor insistían que la Pascua se celebraba el 14 del mes de Nisan y respectivamente de qué día cayera. Y bueno, la Pascua original pues fue un miércoles, ustedes saben, jueves, lo pusieron en el sepulcro. Y ese primer año, pues la resurrección fue en domingo, ahí no hay duda. Pero no siempre caía así todos los años. Y ellos querían obligar a todos a que todos los años celebraran la Pascua en el domingo. No, queridos codritos. Los días cuando se celebra Pascua corresponden al 14 del mes y respectivamente de qué día de la semana sea, porque ellos no celebraban el calendario lunar, ni nosotros tampoco, y nunca se ha celebrado el calendario lunar. Entonces pues ya consiguieron el cambio bajo presión, mandaron a buscar a los obispos para hacer un simposio y Constantino pues lideró todo eso. Constantino supervisó todo eso, fue el que definió la herejía que había que aceptar para que hubiera una religión uniforme en todo el imperio romano, y lo consiguió. Los obispos de Asia Menor apostataron, traicionaron a los hermanos y firmaron el edicto de Constantino aprobando cambiar la Pascua. Y entonces, queridos codritos, ahora estaban celebrando Pascua en domingo. Vamos a ver la segunda fase de esta gran controversia que ocurrió. La segunda etapa de la controversia pascual se centra alrededor del Concilio de Nicea, celebrado en el 325 después de Cristo. Fíjense, como 70 y pico de años después de la primera fase. Dado que el gran festival, la gran fiesta, el gran Shabbatón de la Pascua se celebraría siempre en domingo y no coincidiría con ninguna fase particular de la luna, que podía ocurrir en cualquier día de la semana, surgió una nueva disputa sobre la determinación del domingo mismo. Entonces aquí ya tenemos esto. Dado que la Pascua se celebra siempre en domingo, sin coincidir con ninguna fase particular de la luna, que podía ocurrir, fíjense qué cosa, porque la Pascua en sí, el 15, coincide con la luna llena, querido codritos. Las semanas no, las semanas del primer mes ni de ningún mes del año coinciden con la luna, pero los días Kadosh sí, porque los días Kadosh son dados en días específicos de esos meses o esos ciclos lunares. Y los días que caen, los días santos que caen en los días 15, pues día 15 es la mitad del ciclo lunar, exactamente, el ciclo lunar dura casi 30 días. Mitad son 15, quiere decir que los días que se celebran fiestas santas en los días 15 caen en días de luna llena. Pero estos romanos hasta eso querían cambiar, queridos codritos, y que cayeran en cualquier día de la semana, porque el domingo en sí no corresponde con ninguna fase de la luna. Los domingos, los sábados no corresponden con ninguna fase, ningún día de la semana corresponde a ninguna fase de la luna, porque las lunas no están regidas por las fases de la semana no están regidas por las fases de la luna. Entonces ellos querían mantener eso
pero ahora estaban ponderando en cuál domingo celebrar la Pascua. Querían cambiar ahora el domingo. Ya habían acordado en qué domingo y ahora querían cambiarlo. ¿Por qué motivo? Pues vamos a ver si nos dice esto. Pero esta fue la segunda etapa de esta controversia, de este escándalo. Se centraba alrededor del edicto de Concilio de Nicea, que propuso traer un cambio a cuál domingo ahora se celebra la Pascua. Otro cambio más, peor. Dado que ya estaba decidido que el gran festival de la Pascua se celebraría siempre en domingo, sin coincidir con ninguna fase particular de la luna, y que podía ocurrir en cualquier día de la semana, eso estaba bien. Surgió lo que, en cuanto a que no coincidir con ninguna fase de la luna y que se podía celebrar en cualquier día de la semana, estaba bien, pero no tenía que ser en domingo, en un día en particular, queridos colegas. Surgió una nueva disputa sobre la determinación del domingo mismo. No nos ha llegado el texto del decreto del Concilio de Nicea que fijaba, o al menos indicaba, un acuerdo final sobre la dificultad, pero tenemos un importante documento insertado en la vida de Constantino de Eusebio. El emperador mismo, en carta a las iglesias después del Concilio de Nicea, los exhorta a adoptar sus conclusiones y dice, entre otras cosas, Constantino, vamos a ver. En esta reunión se discutió el asunto concerniente al Santísimo Día de la Pascua, dice Constantino, y se resolvió por el juicio unánime de todos los presentes, claro, decisión unánime con un cuchillo puesto aquí en la nuca, ¿verdad?, que la fiesta debe celebrarse por todos y en cada lugar del imperio en uno y el mismo día. Constantino, eso no te lo cree ni tu mamita. Eso lo conseguiste tú con poder humano y con tu propia voluntad del demonio. Y primero que todo, parece una cosa indigna que en la celebración de la Santísima Fiesta sigamos la práctica de los judíos. Ven, todavía quedaba, como lo estaban celebrando en Roma, todavía quedaba algo de como lo celebraban los judíos, queridos colegas. Y lo querían cambiar. Los romanos, los edomeos, los hijos de Saúl, los descendientes de Saúl. Y primero que todo, parece una cosa indigna, nos parece a los romanos, a los idumeos, algo indigno que la fiesta se celebre por todos según la práctica de los judíos, o imitando a los judíos. Miren para allá. Señor Constantino, es que la fiesta de la Pascua no es romana, la fiesta de la Pascua es israelita y es judía, no es romana. Tú no se da cuenta, pero no le importa. Esto yo lo hago como yo quiera, dice él, y lo voy a cambiar y lo voy a hacer como a mí me dé la gana. Dice, parece una cosa indigna que estemos celebrando la Santísima Fiesta de la Pascua siguiendo la práctica de los judíos, quienes impíamente se mancharon las manos con un enorme pecado, pues hemos recibido de nuestro Salvador un modo diferente de celebrarla. Mentira. Hasta el día de hoy me habló el Espíritu, dice Constantino. Vi una visión, se me apareció una cruz, bajó Jesucristo del cielo y me dijo, celébrala distinto. Mentira. La misma mentira de siempre hasta el día de hoy. Satanás usa la misma mentira. El Espíritu me habló, Dios vino, Dios bajó, la zarza me habló. Sí, siempre, siempre. Entonces dice que, espérate, si los judíos mataron a Yahshua, los judíos mataron a Jesucristo, los judíos, no podemos hacer nada igual que los judíos. ¿Les suena familiar eso? ¿Les suena familiar que si los judíos hacen una cosa mala, hay que desechar todo lo que hagan? ¿Les suena raro eso? Que si los romanos hacen una cosa mala, nada de lo que hacen está bueno, hay que desecharlo todo. Eso siempre lo ha hecho el ser humano. No saben escoger lo bueno entre lo malo, no saben retener lo bueno y desechar lo malo. Desechan lo bueno junto con lo malo. Eso está haciendo ahora este payaso Constantino. Y hoy ustedes no sabrán que algunos de ustedes hacen eso mismo, desechando cosas de romanos que están bien, o desechando cosas de judíos que están bien, como el calendario, que los chavadunalistas lo quieren desechar, estando bien, queridos colegas. Y miren como Eusebio 4 o 5 veces ya menciona que la Pascua se celebra en el mes 14, independientemente de en qué día de la semana cayera.
Y así lo venían celebrando hasta el concilio de Nicea en el año 325, que ahora se propusieron celebrarlo en ¿qué domingo? Porque ya habían decidido cambiarlo a domingo, pero ¿cuál domingo del mes o después del equinoccio o antes del equinoccio lo habrían de celebrar? Vamos a ver. Los judíos, no podíamos imitar a los judíos, quienes impíamente se mancharon las manos con un enorme pecado, el asesinato de nuestro Salvador y nuestro amo Yahshua. Así que hemos recibido de nuestro Salvador una visión, un modo diferente de celebrar la Pascua. Dice Constantino, vamos a ver qué más dice. Y yo personalmente me he comprometido a que esta decisión debe tener la aprobación de sus sagacidades, con la esperanza de que sus sabidurías admitan gustosamente y con plena unidad de juicio esa práctica que se observa en la ciudad de Roma y en África, a través de Italia y en Egipto. Que bueno, que mucho discernimiento. Miren lo que hicieron los romanos. Empezó la herejía en Roma. ¿Y a dónde se fueron ellos? A las iglesias de África, de los africanitos, a imponerle. Esos caen como moscas a lo primero, queridos. Ustedes saben, háganle un bailecito a los negritos, denle un dinerito en los romanos, y son los primeros que firman. Pues se los está comiendo la miseria, queridos. Ese tiempo más se los estaba comiendo la miseria. Fueron allá, miren a ver, les damos esto si firman, si no firman tal cosa. Después fueron a Italia, pero si Italia era estaba todo bajo Roma. Los italianos todos, claro, que igual que los romanos, firmaron. Y después Egipto, pues una nación pagana, que había estado controlada por los griegos y por los romanos. Pues seguía controlada por los griegos y los romanos, y firmaron los egipcios también. Entonces ahora con la firma, los romanos de Roma, con el endoso, con la firma de los africanos, con el endoso de los italianos y con la firma de los egipcios, van entonces a los demás países y a Asia Menor y a todos los apóstoles, a todos los obispos. Miren, ya todos estos firmaron y están aprobando y van a celebrar la Pascua igual que nosotros decimos. Faltan ustedes nada más. Los ponen en un aprieto, queridos, le hacen ver que son los únicos, que son poquitos, y ceden también a la herejía. Todo eso lo dijo Constantino. La importante iglesia de Antioquía, oigan esto, está mencionada por Pablo en los escritos del Berit Hadashah. Ahí fue donde primero llamaron cristianos a los creyentes en Antioquía de Siria. La importante iglesia de Antioquía todavía dependía del calendario judío para su Pascua. Eran fieles. Estamos hablando año 325 o después de que Constantino hizo el edicto. Y entonces la iglesia de Antioquía seguía fiel. Tienen el mismo calendario de los judíos, el 14 del mes de Nisan, sin importar en qué día de la semana cayera. El 14 celebraban la cena pascual, el 14 mataban el cordero. Miren. Dependían del calendario judío para su Pascua. Los creyentes sirios siempre celebraban su festival pascual el domingo siguiente a la celebración de la Pascua judía. Por otro lado, en Alejandría, e igualmente a través del resto del Imperio Romano, los creyentes calculaban el tiempo de la Pascua por sí mismos, ya estaban confundidos. En Alejandría, capital del Imperio Oriental Romano, los creyentes calculaban el tiempo de la Pascua por sí mismos, sin prestar atención a los judíos. O sea, olvídense de judíos, olvídense de romanos. Vamos a buscar la escritura que dice, que entendemos nosotros de ahí, para hacerlo así como entendamos, así como lo entendamos. Pobrecito. Pues leían, hay que celebrar el 14 del primer mes, pero luego, ¿y cuál es el primer mes? Y el 14, ¿qué día debe caer? Y rompiéndose la cabeza. Los judíos ya tenían todo eso resuelto, queridos codritos. Pero le tenían miedo a celebrar las cosas como los judíos, porque la presión de Roma era no celebrar las fiestas como los judíos, porque no se querían parecer en nada a los judíos.
De este modo, la fecha de la Pascua, según se celebraba en Alejandría y en Antioquía, no siempre concordaba, porque los alejandrinos calculaban por sí mismos la fiesta de la Pascua y los de Antioquía lo hacían como los judíos y ya sabían cuándo era el 14 y qué día de las... Todos lo sabían, queridos codritos. No siempre concordaba, pues los judíos, de quienes dependían los de Antioquía, adoptaron métodos muy arbitrarios de intercalar meses embolismales. Pues los judíos, queridos codritos, de quienes dependía Antioquía, adoptaron métodos muy arbitrarios de intercalar meses. Antes de celebrar Nisan, el primer mes de la primavera, en el día 14 en el cual el Cordero Pascual fue sacrificado. Pero fíjense ustedes que incluir meses, añadir meses adicionales antes del primer mes, en algunos casos es Torá. Y dicen que los de Antioquía pues lo hacían así, pero los de Alejandría no, porque los de Alejandría no entendían eso de añadir ese mes y no hacían nada como los judíos y no entendían, y entendían que los judíos estaban arbitrariamente intercalando meses y lo estaban haciendo bien, excepto que cuando vino, hasta que llegó Hillel, entonces ya Hillel sí lo hizo arbitrariamente. Hillel fijó el calendario judío y lo hizo el calendario rabínico ortodoxo y lo hizo fijo sin observación, cuando el calendario Kadosh de Yahweh siempre es y había sido por observación, pero todavía en este tiempo pues estaban intercalando meses, que eso era propio del calendario y no era arbitrariamente, era que había que hacerlo cada año dependiendo de cuándo cayera el equinoccio, y a los romanos eso les parecía raro, no lo entendían y dicen, ellos hacen eso así como que arbitrariamente. Y los de Alejandría, como tampoco entendían, porque Alejandría se llama Alejandría por Alejandro Magno, queridos codritos. No entendían eso y pensaban que los judíos hacían cosas así disparates por su propia inspiración. Pues los judíos, de quienes dependía Antioquía, adoptaban métodos muy arbitrarios de intercalar meses embolismales antes de celebrar Nisan, o antes de decretar el inicio del mes Nisan, antes de decretar el inicio del mes primero del año, que es Nisan, en babilonio, en hebreo es Abib. Antes de celebrar Nisan, el primer mes de la primavera, en el día 14 en el cual el Cordero Pascual fue sacrificado. Ahí estaban bien, ven que estaban bien con estas declaraciones. Los judíos que añadían meses antes del primer mes, antes de celebrar Nisan, el primer mes de la primavera, en cuyo día 14 el Cordero Pascual era sacrificado. Está bien, eso es lo que dice la Torá. En particular sabemos que ellos se habían vuelto negligentes. Dice Eusebio de los judíos. Acuérdense, él está reportando si es verdad o no es verdad. Él no lo dice, él le parece una cosa y él lo escribe así. Nosotros tenemos que decir con lo que sabemos que dice la Torá, si este está diciendo bien, si lo que le está reportando está cierto, es certero, o si le está añadiendo opinión. Pero Eusebio era greco-romano, queridos codritos. Eusebio no era judío como Josefo era judío. Con este había que tener más cuidado. Sí, con Eusebio había que tener un poquito más cuidado, pero hasta ahora está reportando todo, la controversia como era, pero parece que se inclina a Roma. Parece como si estuviera en contra de los de Antioquía y en contra de los de Asia Menor, que no querían hacer el cambio. A mí me luce eso. Entonces, en particular sabemos que ellos se habían vuelto negligentes, o por lo menos los creyentes de Roma y Alejandría los declararon negligentes. Aquí fue honesto. Dice, por lo menos sabemos que ellos se habían vuelto negligentes, pero arregle, dice, bueno, por lo menos los creyentes de Roma y de Alejandría los habían declarado negligentes. Eso es otra cosa. Ellos no eran negligentes, pero los romanos, que eran los negligentes, decían que los de Cesarea, los de Antioquía eran negligentes. Y los de Alejandría también decían que los de Antioquía eran negligentes, y no lo eran.
decía, queridos coitos, en particular sabemos que ellos se habían vuelto negligentes de la ley que estipulaba que en el 14º día de Nisan, nunca debería preceder el equinoccio. En particular sabemos que ellos se habían vuelto negligentes de la ley que estipulaba que el 14º día de Nisan nunca debería preceder el equinoccio. Aquí hay algo bien importante. Eusebio reporta que los judíos celebraban la Pascua en un mes de Nisan, o en un mes del año, que era de la primavera, y estipulaba que en ese día 14 de ese primer mes, que se llamaba Nisan, y nosotros conocemos como Abib, se celebraba la Pascua, y que ese día, de lo que siempre nosotros hemos dicho, señor Ruth, señor otro, señor aquel. Y aquí el Papa de México concuerda. Hay que decirlo, no estamos de acuerdo con muchas cosas que le enseñan, ni con la circuncisión, ni con taparse el varón la cabeza, pero no todo lo que hace ni el Papa de Roma está mal. Hay que ser justo. El señor Papa de México celebra Pascua cuando tiene que celebrarla hasta ahora, querido. Es lo que parece, lo está haciendo como se entiende, con el 14º mes, día del primer mes después del equinoccio. Y otros, que no voy a decir el nombre, oigan bien, otros celebran Pascua con el día primero del mes después del equinoccio. Es cosa diferente el día primer mes que caiga antes del equinoccio a que el día 14 sea el que caiga después del equinoccio. Los judíos lo celebraban con el día 14 después del equinoccio, o quiere decir, querido, en o después del equinoccio. Quiere decir que el día primero del mes, Abib, para los judíos que lo celebraban bien, podía caer 14 días antes del equinoccio, porque 14 días antes del equinoccio permitiría que el día 14 cayera en o después del equinoccio, y así era que se mandaba a celebrar. Pero hay quienes hoy en día siguen a estos caraítas, estos judíos, rabinos, saduceos, o llamen esenios, como se llamen, que siguen a caraítas, esenios, a rabinos, o como se llamen, y no siguen a Yahshua, ni siguen a Yahweh puramente. Y dicen, oigan bien, pregúntenles, ¿cuándo les dicen ellos que hay que celebrar el primer mes? Dicen, el día primero tiene que caer después del equinoccio. ¡Mentira! Están posponiendo la Pascua por 15 días por lo menos. Es el día 14, el mismo día de la preparación, el que tiene que caer en o después del equinoccio. No es el día primero del mes que tiene que caer en o después del equinoccio, es el día 14. Aquí lo dice, y lo dice en otros sitios, queridos. Por eso lo hemos debatido siempre, y hemos sido fieles a esto. Es el día 14, el día de la Pascua, el que tiene que caer en o después del equinoccio. No es el primer día del mes de Abib. Bueno, dice, ahora los judíos, o los creyentes de aquí de Asia Menor, dice, se habían vuelto negligentes, o por lo menos los creyentes de Roma y de Alejandría, que eran negligentes, los declaraban a ellos negligentes, de la ley que estipulaba que el 14º de Nisan nunca debía preceder el equinoccio, lo que quiere decir que no podía preceder, pero podía caer en el mismo día o después, ¿verdad que sí? Bueno, así Constantino, en la carta antes citada, protesta con horror de que los judíos algunas veces celebraban 2 Pascuas en un año, denotando que las 2 Pascuas algunas veces caen entre un equinoccio y el próximo. Ellos no entendían lo de la pospuesta de los meses. Perdón, lo de los meses añadidos del mes 13. Para los romanos, queridos codritos, que su calendario lo estaban cambiando de uno lunisolar a uno exclusivamente solar. De hecho, ya estaba cambiado el calendario, ya era solar. Entonces, ¿qué pasa? Que los romanos se dejaban llevar solamente de equinoccio a equinoccio. Para este tiempo, todavía creo que empezaban el año en la primavera.
en el equinoccio. Entonces se extendía hasta el siguiente equinoccio, y ellos calculaban que entre un equinoccio y otro había 364 días. Está bien. Eso es un mes solar. Eso es un mes solar. Pero Yahweh en su calendario no manda a celebrar la fiesta con meses solares. Manda a celebrar la fiesta con meses lunares. Y con semanas que no son ni solares ni son lunares. No se caigan engañados. Con semanas que no son ni lunares ni solares. Así que no les metan el sol ni les metan la luna con la semana. Nada que ver. Estamos hablando de meses, queridos codritos. Los romanos dejaron de empezar los meses con las lunas. Hicieron su calendario exclusivamente solar. Y empezaron a surgir estos líos ahora con las Pascuas y las que son de meses son de años con meses lunares. Por eso se trasbuluqueó todo, y en vez de dejar que las iglesias fieles de Asia Menor decidieran, que eran las que estaban en fidelidad, dejaran que el asunto de este problema y de este malentendido y de esta complicación lo decidieran los romanos allá en Roma, en la iglesia apóstata, que no entendían nada de las fiestas de Yahweh. Y las cambiaron para ajustarlas al calendario solar romano. Miren qué metida de pata. Entonces, así Constantino, en la carta antes citada, protesta con horror, porque él estaba acostumbrado al calendario solar romano, de que los judíos algunas veces celebraban 2 Pascuas en un año. Según él sí, queridos codritos, porque celebraban Pascua después del primer equinoccio. Parece que lo que pasa. Y dice que antes del próximo equinoccio estaban celebrando otra. Los judíos metieron la pata. Entonces es verdad, queridos codritos, que los judíos se habían vuelto negligentes en eso. Los judíos estaban celebrando Pascua algunas veces antes del equinoccio, parece que pasaba. Y entonces los romanos se dieron cuenta de eso y dijeron: si celebran una Pascua este año después del equinoccio y el año que viene la celebran antes del mismo equinoccio, en un periodo de un año están celebrando 2 Pascuas, no puede ser, tienen que ser ambas después del equinoccio. Parece que eso está denunciando Constantino. Ven que los judíos también, como cayeron, porque los judíos del año 300 estaban caídos, mataron a Jason en el año 30 y estaban por toda la diáspora, estaban en todas estas ciudades, estaban en Roma incluso, y tenían que irse de Roma cuando apostataban, y se tenían que ir de Antioquía, se tenían que ir donde quiera, y ahora no iban a tener sitio donde estar en todo el Imperio Romano, excepto que se fueran para la esquina de allá, para Europa, para Sefarat, para España y para Portugal, que fue para donde se fueron a lo último, para Italia, pero en Italia los persiguieron y después tuvieron que ir más lejos, y después se vinieron para América, queridos codritos. Y se fueron también para Rusia, y se fueron para otros sitios donde estaba la iglesia ortodoxa, que los protegía un poquito porque les permitía celebrar sus fiestas pues con su calendario como quisieran. Así, de esta manera, Constantino, en la carta antes citada, protesta con horror de que los judíos algunas veces celebraban 2 Pascuas en un mismo año, denotando que las 2 Pascuas algunas veces caen entre un equinoccio y el otro, y el próximo. Por otro lado, los alejandrinos aceptaban como un primer principio que el domingo en que se celebrara la Pascua debería necesariamente ocurrir después del equinoccio vernal. Los alejandrinos, los de Alejandría, aceptaban como un principio básico que el domingo en que la Pascua se celebraba ahora, imagínense, se celebraba la Pascua un domingo, debía necesariamente ocurrir después como arreglando las cosas, después del equinoccio vernal, que es el primaveral, identificado entonces con el 21 de marzo del año juliano. Creo que hasta el día de hoy el equinoccio primaveral creo que es el 21 de marzo, queridos colegas. ¿Verdad que sí? Pero ese es el promedio, ese es cuando el sol cruza el ecuador. Israel está un poquito más arriba del ecuador, ¿saben? Quiere decir que varía por 2 o 3 días el equinoccio en Jerusalén, a diferencia del equinoccio mundial, que es cuando está en el ecuador el sol, que el día dura lo mismo que la porción nocturna. Hay una pequeña diferencia
en Jerusalén, porque están en distintas latitudes. El Ecuador está acá abajo y Jerusalén está más arriba, como bastante alto, queridos. Bueno, esta fue la principal dificultad, se le suelta por el concilio de Nicea. Aún entre los, y saben que creo que hasta el día de hoy resolvieron celebrar la Pascua después del equinoccio primaveral, o sea, después del 21 de marzo del año juliano, que es cuando ocurre el equinoccio primaveral. Esta fue la principal dificultad resuelta por el concilio de Nicea. Aún entre los creyentes que calculaban la Pascua por sí mismos, había habido variaciones considerables debidas en parte al cómputo divergente de la fecha del equinoccio. Pues claro, porque como ya les dijimos, los romanos tomaban el equinoccio general, el equinoccio mundial a base del Ecuador, que es el 21 de marzo todos los años. Pero los judíos, como Jerusalén, acuérdense que todo de Jerusalén, los judíos, aunque no estuvieran allí, porque no estaban en Jerusalén, pero todos lo fijaban desde allá. Entonces, cuando el equinoccio ocurría en Jerusalén, era 2 o 3 días de diferencia con el equinoccio a partir del Ecuador. Y los romanos tampoco entendían. Pero en eso tenían razón los judíos. Aún entre los creyentes que calculaban la Pascua por sí mismos, había habido variaciones considerables, debidas en parte al cómputo diferente de la fecha del equinoccio. Y tan reciente como en el año 314, en el concilio de Arles, se había establecido que en el futuro la Pascua debía celebrarse unos die et un tempore per omnem orbem. Eso quiere decir un día por año, por tiempo anual. Uno por año, entre un equinoccio y otro, un 14 de Nisan podía haber. Porque los judíos a veces ya habían fallado y con la diáspora, sin sacerdotes, sin templo, acuérdense, 300 años sin templo, sin Sanedrín, sin tener quien informe de las lunas, en la diáspora, sin Torá a veces, porque ellos les pegaron fuego a todas las ciudades, ellos no tuvieron tiempo de sacar todas las Torás de allí. No todo el mundo tenía Torá, no todos los judíos tenían Torá en sus casas como hoy, querido, no había imprenta, se estaban viendo de cuadritos la vida. Entonces se les olvidaron algunas cosas. ¿Y cómo era que los hacían nuestros bisabuelos y tatarabuelos? Pues yo creo que ellos eran, no sé si el 15 era el 14 de Nisan antes del equinoccio o después del equinoccio, no sé, que yo me hice bolas, no entiendo. Y parece que trataron una cosa cuando vieron que los romanos los criticaron, tienen 2 Pascuas en el mismo año, no puede ser. Vamos a cambiarla. Entonces pues los romanos decretaron en el concilio de Arles que en todo el imperio romano solamente una vez por año se podía celebrar Pascua, para que los judíos no pudieran seguir haciéndolo como les estaba dando la gana, por la diferencia en calcular el equinoccio, por la diferencia en cuando empezaban los meses y por cosas así que no estaban siendo fieles ya a lo como eran antes. Y para asegurar dicha uniformidad a través del imperio, el Papa debería enviar cartas a todas las iglesias de todo el imperio romano. El concilio de Nicea parece haber ampliado el principio aquí establecido. Como ya dijimos, no tenemos sus palabras exactas, pero podemos inferir seguramente por notas dispersas que el concilio decidió. Vamos a ver qué fue lo que el concilio decidió. Número 1, que la Pascua se tenía que celebrar a través de todo el mundo en un mismo domingo o día santo romano, en un mismo día primero del año, en el día del sol invictus, del año no, de la semana. En el día del sol invictus, en el día primero de la semana, en domingo, queridos. Decreto del emperador. Pascua en domingo siempre en todo el imperio. Imagínense los judíos, qué escándalo. No podemos celebrar Pascua, nos van a matar, nos van a perseguir, sí, pero nos vamos a tener que ir de aquí. ¿Para dónde? Para Egipto romano también. ¿Para dónde? Para África, también es de Roma. ¿Para dónde nos vamos? Para Rusia, pues para Rusia también era de Roma en un momento, querido. Para España, allí estamos bien, es de Roma, pero están bien lejos.
Allá no llegan las noticias, allá podemos hacer lo que nos da la gana, y si es en Portugal, más lejos todavía. O si no, para Inglaterra, o para Irlanda, o para Islandia, o para Nueva York, o cruzamos el mar y llegamos a América. Eventualmente eso hicieron, queridos colegas. Pues primer decreto, que la Pascua había que celebrar de en adelante en un mismo domingo en todo el imperio, no en otro día, no en el 14, no importaba qué 14, en un domingo. Miren para allá. Número 2, que dicho domingo debía ser después del día 14 de la luna pascual. El domingo debe caer después del día 14 del primer mes, del mes de la Pascua. Número 3, que dicha luna deberá ser considerada la luna pascual, cuyo 14 día seguía el equinoccio de la primavera. Ahora bien, ven, primero que dicho domingo debe ser después del día 14 del mes o de la luna de la Pascua, del mes pascual, y que ese día 14 tenía que seguir caer después del equinoccio y no antes del equinoccio primaveral. O sea, que el domingo de la Pascua, hoy domingo de resurrección, tenía que caer en un día después del día 14, y el día 14 tenía que caer después del día del equinoccio de la primavera, que siempre es el 21 de marzo. En resumen, nunca podía haber una Pascua romana antes del día del equinoccio. Antes del día del equinoccio. Y tenía que ser siempre en domingo. Y finalmente, número 4, que se debía tomar alguna medida, probablemente por la iglesia de Alejandría como la más versada en cálculos astronómicos, para determinar la fecha apropiada de la Pascua y comunicarlo al resto del mundo. Ahora dejaron encargados a los de Alejandría. ¿Quiénes eran los alejandrinos? Pues estaban en Turquía, en Asia Menor. Eran, queridos codritos, la ciudad más grande y más importante de la porción oriental del Imperio Romano. Estaba mucho más cerca de las iglesias que querían seguir haciendo las cosas como eran, que lo que estaba Roma. Roma estaba por allá en Italia, y los de Roma dijeron a los de Constantina, a los de Alejandría: háganse cargo ustedes de que esto se implante en todos sitios donde ustedes lleguen, de que observen estos 4 edictos que hemos decretado aquí. Esta decisión del Concilio de Nicea no removió todas las dificultades, ni de una vez ganó la aceptación universal entre los sirios. Los sirios eran bravos. Los sirios eran los de Antioquía. Parece que los de Antioquía seguían, no, porque no vamos a apostatar. Ni de una vez ganó la aceptación universal entre los sirios. Pero a juzgar por el duramente parafraseado primer canon del Concilio de Antioquía, así como también por el lenguaje de las constituciones y cánones apostólicos, los obispos sirios cooperaron fielmente en llevar a cabo la decisión del Concilio de Nicea, claro, porque a esos les pagaban. A los líderes, a los obispos de las iglesias de Siria, miren qué traidores eran, que todos terminaban firmando. Pues no queda más remedio, hermanitos, iban a cada iglesia. Los propios sirios traicionaban a los creyentes sirios. No nos queda más remedio que celebrar Pascua, como dicen en Roma, porque ahora Alejandría pues está pendiente de nosotros y tenemos que hacerlo como dicen ellos. Pero ¿cómo va a ser? Pero si ustedes nos tienen que defender a nosotros, ustedes saben cuál es la verdad. Ustedes saben que la Pascua que nos enseñaron nuestros ancestros, que nos enseñó Pablo, que nos enseñaron los apóstoles, es la de la Torá. No es en domingo. ¿Qué es esto? Que no vamos a hacer eso. Pues, queridos colegas, en Roma y en Alejandría no eran uniformes los ciclos lunares por los cuales se determinaba la ocurrencia de la Pascua. Como habían cambiado el calendario, ahora en Roma y en Alejandría tampoco se celebraban los ciclos lunares por los cuales se celebra la ocurrencia de la Pascua. Roma, de hecho, habían removido los ciclos lunares, por eso no eran consistentes, porque el año lo estaban cambiando en un año solar, sin tomar en cuenta los ciclos de la luna con la luna, sin tomar en cuenta los meses con la luna, como Yahweh manda. Roma, después del ciclo de 112 años de Hipólito, adoptó un ciclo de 84 años, pero tampoco tuvo resultados satisfactorios. Miren esto. Alejandría se adhirió más
al preciso ciclo de 19 años de Metón. Alejandría estaba más cerca de la verdad, porque el ciclo de 19 años de Metón es el ciclo de 19 años de los judíos, que dice que cada 19 años hay 7 años, se va a hacer una pospuesta, se va a añadir un 13º mes antes del primer mes de Abib, para mantener entonces la Pascua, la primavera, en el mes en sincronización con el equinoccio. Por eso eran consistentes en cómo celebraban los ciclos lunares, porque los de Alejandría decidieron, queridos cristianos, se adhirieron, se siguieron adheridos a esto, al ciclo lunar, al ciclo de 19 años de Metón, supuestamente un alejandrino sería. Y ese ciclo de 19 años sabemos que no es de Metón, sabemos que es de los judíos, porque los judíos tenían un ciclo, el calendario de Yahweh tiene un ciclo aproximado de 19 años, en donde cada 7 años de esos 19 hay que añadir, cierto, ¿verdad? Ustedes lo saben, hay que añadir un 13º año, mes al año. Pero los más recientes investigadores parecen establecer claramente que nunca se entendió que los ciclos lunares eran más que una ayuda para afirmar. Bien. Oigan esto bien, pero los más recientes investigadores parecen establecer claramente que nunca se entendió que los ciclos lunares eran más que una ayuda para afirmar la fecha correcta de la Pascua. Oigan bien, los que celebraron Pascua en febrero y los que la van a celebrar un mes tarde. Los ciclos lunares no es lo más importante para celebrar la Pascua. No es lo único ni lo más importante. El Abib no es lo único ni lo más importante tampoco, queridos codritos. No podemos tomar una cosa aparte y decir, en base a esto lo voy a hacer. Hay que considerar 4, 5, 6, todas las cosas hay que considerarlas. Los ciclos lunares son más que una ayuda. Igual que también, ¿qué constelación va a estar en el cielo? Una ayuda, una confirmación. También, ¿cuándo ocurre el equinoccio? Una ayuda. Entre todas esas cosas cumplidas y puestas fielmente en operación, sacamos el mes y el año y la Pascua cuando es, sin el errorcito ocasional que nos sucede de vez en cuando. Y hermanos allá, queridos codritos en Ruth, no empiecen el año, no empiecen el mes antes del equinoccio. Empiecen el 14 antes del equinoccio, no el día primero. Es que esto es Torah y esta gente lo estaban haciendo bien. Y nunca hay mandato en la escritura celebrar el primero del mes en la primavera. Es el día 14 la Pascua, lo que hay que celebrar en la primavera, y la primavera es el equinoccio. Entendamos eso. Pero aquel que sigue rabino, que no sigue rabino, o que es judío y dice que es distinto, pues señor judío, lo lamentamos, pero usted no está siguiendo la Torah. Usted es judío caído, todos los judíos son caídos, y el que no es caído es Yahshua, el que inspiró la escritura, y ese es el que queremos que creer. No a un judío por ahí, ni a mí, ni al otro, es al rabino de rabinos que tenemos Yahshua. Por eso meten la pata, por eso cambian un estatuto, cambian una cosa y le sale luego todo al año, miran, celebrando las fiestas en el 8º mes, porque estamos ahora en el 7º, pero para ustedes este es el 6º y el otro, ven, aplazaron demasiado la fecha de la Pascua porque decidieron empezar el mes después del equinoccio, el mes. No el 14 del mes, el mes, el día primero lo celebraron mal, queridos codritos. Ahí los dejamos con eso. Pero ¿saben qué? Lo van a querer seguir haciendo como quieran. Nosotros les hablamos a ustedes la hojita, ustedes decidan, ustedes lean. No se dejen llevar por mayorías y menos por personas que están inspiradas y están siguiendo a personas que niegan a Mashiach como hijos de Yahweh. Que es lo que pasa en uno que otro caso aquí. Vamos a ver la tercera etapa de la controversia, ya es la última, si no me equivoco. Shalom.